Hola amigos, apreciados amigos, gracias por su sintonía, gracias por la receptividad con la que reciben una entrega más de Políticas Públicas. Políticas Públicas, que es una producción del doctor Andrés Enrique, en colaboración con el ingeniero industrial Ricardo Bolívar Santiler y el doctor Julio Castro. Es para nosotros de gran satisfacción entregar información positiva, llevándole al ánimo de las posibilidades que ustedes tienen. Ustedes tienen posibilidades y en esas posibilidades día a día se levantan a buscar el pan, otros a buscar la riqueza, a buscar fortuna, buena fortuna, esperanza, salud y productividad. Es por esto que nosotros siempre enfatizamos hechos importantes, hechos positivos, que engrandezcan la capacidad de ustedes de poder diferenciar lo que es el bien, el mal, diferenciar la verdad de la falsedad y optar por la mejor opción. Es por esto que les estimulamos, motivamos a que diariamente ustedes se esfuercen en generar prosperidad, abundancia. En ese sentido, enfatizamos el concepto de salud integral. El concepto de salud integral implica el bienestar biopsicosocial, el completo bienestar biopsicosocial. En el momento en que usted siente un malestar en el ánimo, o sea, en su entusiasmo para vivir y para trabajar, para vivir en familia. O sea, los tres escenarios donde nosotros nos desempeñamos y ustedes se desempeñan muy bien, es el trabajo, el hogar, la familia y la sociedad. Es por esto que en estos ámbitos se genera la productividad y se genera la capacidad de la supervivencia, porque nosotros los seres humanos estamos llamados a sobrevivir y desde el inicio de la civilización humana es lo que nosotros hemos hecho. Han habido guerras, han habido hambruna, han habido situaciones de controversia. Los seres humanos tenemos una tendencia y una psicología a la controversia, pero aún así generamos lo que es la posibilidad de que las nuevas generaciones se desempeñen en un mundo mejor. Es por esto que en ese ánimo del bienestar biopsicosocial generamos un principio inagotable. Ese principio inagotable es precisamente generar la sostenibilidad. ¿Qué implica la sostenibilidad? La sostenibilidad implica el buen manejo en cuanto a lo que es la situación en la que nosotros nos presentamos. Por ejemplo, un ámbito que ahora estamos abordando es el ámbito del reciclaje de los desechos sólidos, sobre todo lo que se llama residuos sólidos urbanos. Esos edificios que a veces no saben qué hacer, cómo clasificar los desechos, que hoy día no se llaman basura, sino que se llaman desechos sólidos. En ese sentido, no es lo mismo poder clasificar los vidrios, poder clasificar en cierta forma los cartones, los periódicos. Generamos periódicos, pero esos periódicos terminan siendo una fuente de acumulación. En esa acumulación vienen los insectos, vienen los roedores. Hace un rato estábamos hablando de los roedores, el ciclo de vida de los roedores. Estamos hablando de los ratones. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque acabamos nosotros de pasar por una situación en la cual en un buque, ese buque generó una controversia en el ánimo de los que estaban precisamente divirtiéndose, pero no contaron con lo que es la contaminación a través de un virus
un virus que infecta a los ratones y los ratones, al ir hacia las partes donde se acumulan los residuos en un buque, en un crucero, y en ese crucero se generó una situación en la cual han habido decesos, han habido casos fatales, porque es un virus altamente mortal, letal. Entonces, como epidemiólogo hago este llamado al cuidado precisamente de los ratones. Hace un rato, aquí internamente nosotros analizábamos que no veíamos ratones. Los ratones tienen una característica, y que se esconden. Y cuando se esconden son más peligrosos que cuando usted los ve. Entonces, en este sentido, en este crucero, la gente fue a divertirse. En esa diversión, algunos encontraron la muerte, otros encontraron discapacidad, porque es un virus que produce discapacidad. Hay personas que, habiendo ido a disfrutar, terminan en silla de ruedas, terminan discapacitados. Es por esto que nosotros ahora queremos enfatizar en todos los elementos que son tan perjudiciales para la salud, y queremos precisamente saludar al faraón de la comunicación, el doctor Andrés Enrique, de los procesos municipales, una persona con una experiencia en la municipalidad, en el manejo de los elementos municipales, y precisamente hace su entrada triunfal como Radamés en Egipto. Radamés en Egipto, que generó todo lo que fue una conquista. Fue el gran conquistador de Egipto y sometió a las tribus de África del Sur, y luego toda esa riqueza la llevó al faraón, y el faraón lo premió con una gran entrada, una entrada que fue gloriosa, y Giuseppe Verdi hizo toda una ópera, Aida, entendiendo que Aida era una de las reinas de Egipto, y entonces Radamés, el gran general, hace su entrada, así como el doctor Andrés Enrique. Un saludo. Mire, pero sí, es bueno que usted haga esa aclaración. Sí. Porque aquí la gente confunde con Radamés Trujillo. Ah, no. Sí. Muchos se llaman Radamés por eso, Sí. que le ponían los nombres Doña María. del jefe. No, Doña Los María. hijos del jefe. Recordemos que Doña María era una española Sí. de mucha cultura, y a los hijos le puso precisamente nombres La españolita le decían. de la españolita, que terminó siendo una españolaza. Sí. Pero Radamés, Ramfis, que Ramfis precisamente era el sacerdote de Amurray, de uno de los grandes faraones, y luego vino el faraón que Amenhotep, que generó lo que fue una controversia, porque de muchos dioses pasó a un solo dios, adorar el sol, y eso le generó un problema con los sacerdotes grandísimo. Pero gracias por la aclaración, porque sí, claro, el doctor Andrés Enrique es otro tipo de Radamés, no. victorioso. Bueno, usted sabe que tenemos el asunto del antivirus. Ay, estábamos hablando Usted estaba hablando de eso, le estábamos... Pero es bueno decir que, bueno, ya en Europa, en las Islas Canarias aceptaron el barco. El barco, sí. Y diferentes aviones, aviones de diferentes países han ido ya trasladando esos ciudadanos a sus países. Sí. Y aquí vino uno Puerto Plata. con el norovirus, Norovirus. que son dos diferentes. Bueno, este gato los síntomas, sí, exacto. Este gato intestinal. La diarrea y cosas. Sí. Pero el otro es más peligroso. Más peligroso porque es más pequeño, entonces... Ahora yo le voy a decir una Sí. cosa a usted. Eso le va a hacer una momentánea, una merma a los cruceros. Sí. A los cruceros, sí. Le va a hacer una merma porque la gente lo piensa, y con esto de estos virus es peligroso, porque
Mire cómo se iba propagando ya en ese barco. Así es. Y fue en dos gente, Ay, una sí. pareja de esposos que estaban por ahí por los Andes y eso, porque eso es de los rata de Andes, los Andes, sí. se llama eso también. El virus de los Andes, sí. Sí, entonces, fíjese, usted sabe que en Argentina se da mucho ese virus, Sí, sí. en Argentina. En la parte, sí, en la parte que está con Uruguay, en la parte que Sí. está con Chile, y hay una parte que Más va. con Chile que con Sí, Uruguay, sí, porque con Uruguay Chile lo que- separa el río Exactamente. y Uruguay es llano, Sí, hasta Punta del Este es llano. hasta Punta del Este y Brasil, ahí mismo está el Sí, Gran Brasil. es llano, sí. Pero después los Andes, que ya está, ahí es que hace con Chile, Sí, ahí sí. el altiplano, Perú, Ecuador, Bolivia. Ecuador más para arriba y Bolivia un poco más para abajo. Más el altiplano en Bolivia, precisamente. Hay un viaje interesante que se hace ahí, que es usted cruzar de Chile o de Argentina por cruzar la cordillera de los Andes. Así es, así es. Pero bueno, el caso es que por lo menos aquí no hay. No. Y Salud Pública en el barco ese que vino hizo un cerco epidemiológico para Así evitar, es, así fue. evitar cualquier incidente que pueda propagarse dentro del país. Pero la gente tiene que cuidarse también. Así es. La gente tiene que Así cuidarse. es. Ahora con esto que pasó del COVID, hay ciertas alarmas, pero eso no afecta aquí. Además, la propagación no es igual. No No es igual. De persona a persona no es lo mismo que No es igual. Y entonces, alimentos contaminados. por ese lado, la gente tiene que estar tranquilo, porque aquí no hay eso. las autoridades actuaron en consecuencia. No correctamente lo que manda el protocolo de Así es, tan sencillo como es. el protocolo internacional. Bueno, vamos a una pausa. Ok. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas.
Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. En el PRM está sucediendo lo siguiente. Hay una comisión de consenso que ahora andan zona, municipio por municipio, y haciendo el consenso. No, el consenso es para la convención pactada. La convención pactada tiene un problema, que esos dirigentes que están dirigiendo ahí, lo eligí en el 2018. Sí. Son lo mismo, ya estamos en el 2026. ¿Cuántos años van? 8. Y entonces pretenden darle 4 más. ¿Qué pasa? Que la mayoría de presidentes de zonas, mayoría de presidentes municipales y provinciales, no valen un chele. ¿Ustedes saben por qué? Porque han engañado a la base. Cuando han llegado los empleos, se los han repartido primero a su familia, novias y demás. Sí. Segundo, las funditas que llegan también se las cogen. Y todo es una cuestión entre un grupo ahí cogiéndose todo. Entonces, esa gente, aparte de que su nivel político es bastante deficiente porque fue gente cogida a lo loco, que no tienen la formación ni le interesa. Entonces, ¿vamos a reelegir a lo mismo? No, yo estoy en contra de eso. Yo estoy con una convención a voto libre y democrático. Pero usted sabe quiénes son los que están promoviendo eso. Los miembros de la comisión ejecutiva, que son funcionarios, que saben que no salen por lo mal que se han portado con la base del partido, que no lo han respaldado, que no lo reciben, que no le cogen teléfono, que no lo nombran, que no hacen nada. Son tan bárbaros que son funcionarios del gobierno y no son capaces de defender la gestión de gobierno de Luis Abinader. Entonces, a voto todo el mundo. Que dejen ese can de convención pactada, porque cuando un partido hace convención pactada, el partido no se moviliza. Si es una convención a voto, el partido se moviliza. Se crean nuevos liderazgos, porque los que están ahí no son líderes ya. No son líderes. Hay que esperar gente nueva que surjan, y surgirán nuevos dirigentes con tanta fuerza. Algunos tienen las condiciones y se reelegirán. Pero eso de que convención pactada, no hombre, no, eso es para dejar lo mismo y eso no sirve. Mire, eso es un grupo de la comisión ejecutiva que anda en eso porque sabe que no salen, porque no valen un chele. Están listos, están quemados. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ay, hombres son verdad. Ay, hombres son verdad. Ay, hombres son verdad. Ay, hombres son verdad. En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Con firmes principios, con dignidad, son los formadores.
hay presidentes, el partido se divide, la comisión ejecutiva, después está el distrito, así van bajando por provincia, un comité provincial, un comité zonal, y así van bajando. Un zonal es, por ejemplo, una circunscripción. Bueno, los que presiden eso, todos están quemados. ¿Por qué? Porque ellos, los empleos, se los dieron a familiares, amigos y novios. O novios, porque algunos son ellos. También, ¿qué pasa? Que le mandan funda del plan social, nadie la ve. Se la dan a su grupo. Entonces ahí no hay una distribución equitativa. Y esa gente ya están quemados. Tienen 8 años. La última convención fue en el 2018, señores. Bueno, ustedes saben que hoy salió la encuesta Gallup en el periódico El Diario Libre. Así es. Donde el presidente tiene muy buena valoración. Vamos a ponerlo aquí, esto del Diario Libre, para que se escuche bien. El turismo continúa siendo el principal activo de la gestión del gobierno. Un 73.4% aprueba su labor en el desarrollo y promoción del sector. La seguridad ciudadana es la principal debilidad. El presidente Luis Abinader mantiene una valoración mayoritariamente favorable de su gestión, aun cuando la percepción económica del país atraviesa uno de sus momentos más delicados, desde que llegó al poder en 2020. Esa es la principal conclusión que deja la más reciente encuesta de Gallup República Dominicana para Diario Libre, levantada entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026. El estudio revela una paradoja política de enorme interés en vista de que el mandatario conserva legitimidad personal y capacidad de aprobación pública mientras crece el malestar ciudadano sobre el costo de la vida, la pobreza, la inseguridad y la situación económica general. Un 51.7% de los entrevistados considera que Abinader ha sido un buen presidente y 9.7% regular frente a un 36.9% que lo define como un mal gobernante. Las cifras confirman que, a casi 6 años de haber llegado al Palacio Nacional y a 2 años de concluir su segundo mandato, el presidente todavía retiene un capital político considerable. Abinader se amparó en Ley de Medio Ambiente para detener Proyecto Minero Romero en San Juan. El presidente Abinader llama a las mujeres a denunciar la violencia de género. El presidente Abinader promete apoyo a productores del noroeste tras daños por lluvias. El sostén del apoyo. Ese respaldo parece sostenerse, sobre todo, en áreas donde la administración ha logrado construir una narrativa de gestión visible y resultados tangibles. El turismo continúa siendo el principal activo político del gobierno. Un 73.4% aprueba la labor oficial en el desarrollo y promoción del sector, consolidando una de las banderas más exitosas de la gestión. La recuperación récord de visitantes tras la pandemia y la expansión de nuevas inversiones hoteleras han permitido al oficialismo presentar el turismo como símbolo de estabilidad económica y confianza internacional. La educación aparece como el segundo renglón mejor valorado, con 67.9% de aprobación, seguida por el transporte público, con 58.9%, y la construcción de obras públicas, con 57.4%. En esos ámbitos, el gobierno ha apostado a una estrategia de presencia territorial mediante proyectos de infraestructura, ampliación del metro de Santo Domingo y ejecución de obras viales que mantienen alta visibilidad pública. La otra cara. Sin embargo, debajo de esa evaluación relativamente favorable emerge un cuadro más complejo y políticamente más riesgoso. La encuesta muestra un deterioro evidente en temas directamente vinculados con la vida cotidiana de la población. La seguridad ciudadana aparece entre las principales debilidades del gobierno. 55% considera que la administración realiza un mal trabajo en esa área. El dato adquiere relevancia porque la percepción de inseguridad suele tener un impacto emocional y electoral mucho más profundo que otros indicadores macroeconómicos.
A ello se suma una evaluación todavía más severa sobre la reducción de la pobreza. 64.5% desaprueba el desempeño gubernamental en ese aspecto. También el manejo de la deuda pública genera inquietud. Un 55.9% entiende que el gobierno ha hecho un mal trabajo en el control del endeudamiento estatal. Pero el núcleo más delicado del estudio se encuentra en la percepción económica general. El 62.9% de los entrevistados define la situación económica nacional como mala o muy mala, mientras apenas un 21.6% la considera positiva. El dato refleja un clima de ansiedad económica persistente, marcado por la inflación acumulada de los últimos años, el alto costo de bienes esenciales y la sensación de pérdida de capacidad adquisitiva. En el ámbito personal, el panorama mejora ligeramente, aunque el pesimismo sigue predominando. 43.9% describe su situación económica como mala o muy mala, frente a 30% que la considera buena. Fenómeno político relevante: la diferencia entre la valoración del presidente y la percepción de la economía sugiere un fenómeno político relevante. Parte importante del electorado parece separar la figura de Abinader de las dificultades económicas que enfrenta el país. Ese divorcio entre aprobación presidencial y malestar económico ha ocurrido antes en América Latina, especialmente en contextos donde los gobiernos logran proyectar transparencia personal, estabilidad institucional o capacidad administrativa aún en medio de tensiones sociales. La encuesta indica, en consecuencia, que el principal desafío político del oficialismo hacia 2028 no parece residir en la imagen del presidente, todavía sólida, sino en la evolución de las condiciones económicas y sociales que experimenta la población en su vida diaria. El estudio revela que el gobierno conserva respaldo político, pero ya no dispone del mismo margen de tolerancia social que caracterizó los primeros años de la gestión de Abinader. Punto Centrado, firma encuestadora Gallup, República Dominicana. Punto Centrado, medio patrocinador, Diario Libre. Punto Centrado, tip. Bueno, casi un 52% de aprobación tiene el presidente de la República. Ahora hay que decir lo siguiente. Habla de la percepción económica. Sí. Y que la misma encuesta separa que la percepción económica con la popularidad del presidente, debido a que eso se ha dado en otras partes, debido a la transparencia. Y es innegable que el presidente Abinader ha manejado el Estado sin afán de lucro. Así es. Eso es lo más importante. Así es. Bueno, hay funcionarios que han hecho su vallaquería, ¿verdad? Ya sometido a la justicia, algunos están por someter. Así es. Bueno, y entonces, eso de la percepción económica. Mire, yo hablaba con unas personas en estos días y le digo, mire, aquí no se pasa hambre. Que me estaban hablando de que cuando Trujillo, aquí se pasaba hambre. Sí, sí. Pasaban hambre. Y la gente prendiendo con cuava, carbón y cosas. Eso era así, ¿eh? Sí. Es verdad que los tiempos no son iguales. Pero aquí nadie pasa hambre. Porque están, por ejemplo, ahora con los subsidios sociales, de tarjeta y de cosas. Sí. Y la gente tiene un poder adquisitivo, busca más dinero más fácil. Antes era más difícil. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que usted sale y pregunta y hay gente que contesta, no, la cosa está mal, pero ella es buena. Sí. Pero que está mal. Sí, es una forma del dominicano. Sí. De contestar las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjese que uno de los puntales sobre esta encuesta es que dice que la gente valora más el turismo, un 73%. Sí. Que es verdad. Señores, hay que entender que cuando Luis Abinader llegó al gobierno, estábamos en plena pandemia. Así aquí estaba todo cerrado. Todo cerrado. Yo lo viví. Para que estemos claros. Sí. Y esos primeros 2 años fueron bastante difíciles. A eso se debe gran parte del endeudamiento.
Sí. Porque la gente habla, no, que eso es parte de la encuesta, que el endeudamiento que preocupa. Claro, pero ¿y con qué nos vamos a mantener? Así es. Y recuérdase que el propio expresidente Danilo Medina hizo 3 programas para ti. Sí. El fase 1, fase 2, que era que le pagaban a los obreros de empresas y de todo para cubrir, porque no se trabajaba, señores. Sí. O sea, no podemos olvidar eso. Entonces usted coger un gobierno en una situación tan difícil, Luis ha sido un genio que ha sabido sortear ese vendaval inicial. Así es, así es. Y hay obras muy importantes y las que faltan por concluir. Porque, oigan una cosa, la gente no se da cuenta. ¿Usted sabe por qué tiene ese puntaje? Porque Luis no se ha concentrado nada más en la capital, en el Gran Santo Domingo, sino que es en el país entero. Así es. Usted va a Barahona, encuentra obra. Usted va a Elías Piña, encuentra obra. Coge para el este, hay obra. Muchas. Sí, sí. De las que le llega a la gente. Usted coge para Santiago, no lo vamos a mencionar eso, Santiago, porque ahí están haciendo de más. Sí, sí. Pero así usted coge las diferentes provincias del norte, ¿verdad? El Cibao, y en todas hay obras. Entonces, la gente valora una cosa que quizás usted, viéndola desde lejos, no la valora. Cuando se dan títulos. Definitivo. Como ayer, que se dieron 1.500 títulos ahí en el Domingo Sabio, que eso el ensanche para allá y eso, sí. que ahí nadie tenía nada, a menos que lo hubieran podido conseguir. Oiga, a usted le están dando la legalidad de que esa casa es suya, de verdad. Sí, así es. Y con ese título usted la vende más caro, sí. Si va a vender. Si quiere, coge un préstamo. Si quiere, hace lo que sea con su título. Y eso nada más lo siente y lo goza y lo saborea, como dicen, ¿verdad? Sí. Al que se lo dan. Un activo. Entonces hay gente de aquí que dice, no, que esto, la clase medio, no, pero ese que le dieron el título en Monteplata, en el Cibao, en el sur, en el norte o aquí en la capital, dice, espérate, ajá, y se ponen contentos. Entonces ahí es que está el impacto de eso, que es importante, porque que le dan su título, ya usted es dueño de su casa, de verdad. Así. Mientras tanto, usted no era dueño. Usted era dueño, pero no era dueño. No, el Estado era el dueño. Fíjate, es bueno que nosotros recalquemos algo, porque el presidente ha sabido paliar una situación sumamente difícil, que se estaba prestando a un descontrol social. Y sin embargo, con una intervención que fue criticada, tuvo un efecto. Porque, doctor, la firma Goldquest retiró todo su parafernalia, o sea, recogió todas sus oficinas, todos sus equipos, y eso ha traído una tranquilidad, porque ya había en ese sentido y la misma oposición, porque la oposición tiene una situación ahora mismo. La situación de la oposición es la crisis interna y las renuncias. O sea, es un hecho, y como investigador lo digo, es un hecho que no hay que hacer una encuesta para generar lo que es una narrativa sobre lo que ocurre ahora mismo, sobre las renuncias, porque son públicas, son renuncias que trascienden el orden privado interno de los partidos, y además la crisis interna en los partidos de la oposición genera una cierta preocupación. Eso se tradujo entonces en querer desviar esa situación interna, ese malestar interno,
hacia lo que era esa protesta. Entonces se quiso hacer de esa protesta, se quiso hacer lo que era un relevamiento del impacto ecológico. Es cierto, el impacto ecológico, tanto en Cotuí como en la cordillera septentrional, en la cordillera, se genera ese fenómeno que además de extractivo, o sea, la parte que extrae el subsuelo con ácidos y con sustancias que generan este tipo de situación que perturba el cambio de color, cambio de aspecto y la posibilidad de que haya mortalidad de los peces, de la flora y la fauna. Pero el presidente de la República, de una sola declaración, digo, que se detengan las actividades. Ahí mismo como que comenzó a cesar esa beligerancia que había, esa excitación, porque era una excitación histérica. Muchos de los medios participaban de una forma histérica y entonces se enfrentaban con la policía, le daban un toquecito y eso querían magnificarlo de una forma tal que ya querían llevarlo al ámbito internacional. Saludamos al señor presidente que con la medida adoptada precisamente deteniendo las actividades, entonces se entró en un acuerdo que generó lo que es ya la retirada de la compañía Gold Quest, porque ya se hablaba de seguridad jurídica, se hablaba de toda una serie de que se debió haber ido con el consultor jurídico hacia la asamblea, hacia la legislatura, pero sencillamente fue una medida salomónica y la felicitamos. No sé usted, pero yo lo felicito. No, yo también. Me alegra. Fue correcta, pero yo tenía esa posición también. Claro que sí. Ahora bien, hay que admitir una cosa, porque aquí hay que verlo todo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, este es un programa independiente y sin censura. Sí. Pero yo vi una serie de gente hablando en programas y defendiendo eso. Todavía. Sin conocimiento. Esto, qué sé yo qué. Sí. Bueno, ahí vienen los protagonistas. No las especulaciones. Sí. No, fulano, le dieron unos cuartos. Eso fue otro. Y ahí andan en eso de redes sociales. Sí. Hasta con fotos y cosas de todos esos defensores. Porque llama la atención, sí. Bueno, el proyecto estaba en una fase de exploración, investigación, ¿verdad? Sí. Hoy entonces de buenas a primeras, en este mes que fue, ¿verdad? Sí. Arrancó esa explosión. No, por todos los programas. Fue una explosión. Que eso es muy bueno, que eso. Como decía. Sí. Bueno, usted mencionó la oposición. Mire, la oposición tiene un problema serio en este país. Bastante serio. Por ejemplo, ayer, en este fin de semana, oímos a don Francisco Javier del PLD diciendo que el PLD necesita llevar para las próximas elecciones un caballo pura sangre, no un penco. Eso en alusión a Gonzalo Castillo, que le pusieron el penco. Sí. Es decir, que ahí la olla está calentada. O está caliente. Muy caliente. Está caliente. Muy caliente. Bueno, eso es hasta ahora, porque después saldrán otros candidatos que también... Pero si usted me lo permite, hay un elemento que hay que tomar en consideración, que es bastante positivo del penco. Como investigador, en los muestreos que hago precisamente de campo, encuentro que no tiene rechazo el penco. Alguien que busque cifras en la cual sale el penco con un índice, una tasa de rechazo mínima a 0.5, 0.1, que son las mínimas que nosotros entendemos que son los indicadores mínimos. Pero lo que sí tenemos es que no tiene rechazo. No lo estoy defendiendo, pero no tiene rechazo. Francisco Javier es un investigador y un mercadólogo como nadie.
Sí, claro. Y un ingeniero de campaña, porque traza situaciones que cambian lo que es la opinión pero hay un asunto, del electorado. Que el asunto está como le caiga a la gente. Ah, eso sí. Porque aquí, recuérdese que estamos en un país que todavía estamos sumidos en un atraso. Sí. Que aquí no se vota por programas. Oye. Ni por la propuesta que usted haga. Así es. Aquí a veces se cogen con una cosa y con eso es. Porque es bonito, porque qué sé yo qué, porque me cae bien. Pero no. Aquí yo siempre he dicho que para usted votar por un candidato, ¿verdad? Debe estudiar cuál es el programa suyo. Esto y esto. Y además de los programas, analizar la hoja de vida de ese ciudadano y esas cosas. Aquí no se hace eso. Aquí se vota por simpatía a lo loco. Simpatía loca, vamos por ahí. Porque es bonito, porque es esto, porque me cae bien, porque que es un cómico, que eso es así. Entonces, por eso yo soy de opinión que deben haber debate a todos los niveles. Debate no es nada más para presidente, que aquí se hacen unos debates ahí medio truco. Sí, porque no, a veces no tiran como ese. Pero debe haber debate a nivel locales de los candidatos que aspiran a diputados, que aspiran a alcaldes y así y demás, y a senadores, porque aquí ya no podemos decir, no, porque no hay espacio televisivo. No. Aquí en todos los pueblos hay televisiones locales. Así es. Canales locales, ¿verdad? Sí. Y deben hacer esos debates para que ese pueblo sepa por quién va a votar y cómo va a votar. Porque la gente tiene que aprender a votar. La gente aquí es muy dada a votar por varias cosas. Yo he dicho que hay varios tipos de votos. Hay votos por droga, hay votos por 500 pesos, hay votos por 500 pesos un picapollo, hay votos por cerveza, hay votos por chelitos que le dan, y así. Entonces, el voto que menos hace la gente es el voto consciente, que es el voto analizado. Sí. Entonces, aquí tenemos que promover que la gente vote por un programa que ofrece ese candidato. ¿Qué usted va a hacer cuando llegue ese cargo? Aquí no se hace eso. Bueno, aquí los candidatos presidenciales todos tienen un programa, pero la gente no le pone eso. Así es. Porque eso era para que la oposición tuviera con el programa que hizo el gobierno. Vamos a ver este punto, que dijo esto y esto, no ha hecho nada. Así es. Este ha cumplido. No, aquí no se hace eso. Aquí los programas son meros. Eso sí es verdad que son los pedazos de papeles que se quedan ahí. Bueno, entonces, en el PLD la olla está caliente. Donde la olla también está caliente, con los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Sí, crisis interna. No, porque ahora hay un grupo acusando que hay un círculo que rodea al doctor Leonel Fernández, que entonces no le dan participación, que no lo ven, que qué sé yo qué. Bueno. Y en el PRM, atención Humberto, para que me ponga esto en un coro. En el PRM hay problemas serios. En Santiago tenemos. No, en Santiago no, en el país entero. Sí. Yo lo planteé aquí, que había que hacer convención a voto. No quisieron, ahora se inventaron que no hay convención, que lo que hay es las mismas autoridades extender las 2 años. Y la gente en el PRM está reclamando votos, porque es como hemos dicho, señores, cuando hay una convención se moviliza el partido, se crea nuevo liderazgo. Si hay liderazgos buenos y auténticos, se renuevan. Usted mueve esa dirigencia, el partido entra en una efervescencia. Ahora, ¿qué es lo que hay? Bueno, ahora lo que hay es chisme. Que si esto, que si va a la convención, que si no va a la convención. Bueno, lo que necesitamos es un partido movilizado. ¿Para qué? Porque ya en 2 años son las elecciones. Así es. Entonces, hay que tener un partido movilizado, activo, que esté ahí preparado. Pero no una cosa que se quede estática con los mismos dirigentes. Los dirigentes que han engañado a las bases del partido, porque ese es el problema. Sí. Que no quieren votos porque las bases se encuentran engañadas y burladas. Entonces nosotros proponemos y seguimos proponiendo que se haga la convención a voto a todos los niveles, a todos los niveles, pero
hay de que una decisión tomada de que se extienda la misma dirección. Usted vio lo que ha salido en Santiago y en varios sitios, la gente protestando, y hay otros que se quedan callados porque están cobrando en el gobierno, entonces se quedan callados, pero no están de acuerdo. La mayoría no está de acuerdo, lo que pasa es que cobran y no quieren que le restrinjan su sueldo. Entonces, vamos a ver cómo el panorama político se va aclarando en los próximos días. Vamos a la pausa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es Bueno, continuamos con políticas públicas. Usted sabe que uno de los asuntos que tiene la sociedad aquí dominicana es el asunto de los llamados feminicidios. Este año ha ido subiendo el número. Casi todas las semanas vemos que se da un caso de esto. Es un asunto difícil de usted controlar. Sumamente. Es complejo. Porque lo que pasa en ese caso usted no sabe lo que es. Pues entre cuatro paredes que están. No, y lo que pasa en la intimidad de la psicología de cada quien. No sabe. No sabe. Entonces, para una autoridad gubernamental es difícil controlar eso. Y oigan, señores, eso no es de que aquí, que esto. En el mundo entero. Así es. En el mundo entero. Así es. Eso no es. Hasta en China. Hasta en China. Que no, que yo que. En el mundo entero pasa. Bueno, y entonces ese es uno de los males que tiene la sociedad. Usted sabe que esta encuesta Gallup que hizo el Diario Libre, esta es la primera entrega. De ahora, irán saliendo otros aspectos que se van a tocar ahí. Uno que espera la gente es la posición de los precandidatos del PRM y los otros partidos también, del PLD y de los presidenciables. Bueno, en la Fuerza del Pueblo no hay mucho problema porque el candidato es Leonel. Así es. Aunque han querido gente malintencionada tirar a Omar para echarlo de que a pelear. Que lo veo van a pelear, no, porque lo veo muy mal eso. Eso es una falta de... Porque hay gente que son bellacos, ¿usted entiende? Y yo entiendo. ¿Pero qué es eso? Y yo entiendo. Eso no va a pelear. ¿Por qué? Y Omar no va a entrar en esa. No, tampoco. Además, ¿qué es eso? Esa desesperación. Así es. Porque ahora usted sabe que entre las cosas que se dicen, no, porque hay unos viejos ahí de 70 años. Señores, yo les voy a decir una cosa. La gente habla de la juventud, pero la juventud no vota. No le gusta ir a votar. Ni le interesa. Algunos están resacados, otros no le interesa para nada, que no le importa ese tema de nada. Y así, entonces, vamos a ver en estas próximas elecciones qué porcentaje de jóvenes votamos. El que más vota aquí es de 40 años en adelante. Así es. Que es el más consciente. Porque yo le voy a decir a usted una cosa. Un joven de 20 años, la conciencia histórica no 21, tiene. 22, 23, 25. Ni porque lo haya leído en la escuela. No, es que no.
Ni le interesa, sí. A la mayoría no le interesa eso, de política, de Sí. ir a votar yo. Sí, sí. Entonces, es como yo digo de los deportistas. Usted es candidato, a mí me lo hicieron siendo candidato. Sí. Le dicen, no, porque un torneo te va a dar lo útil, lo aplauden, pero ellos están lejísimos. Sí. Mientras usted está hablando, ellos están lejos. Sí. Bueno, después viene el día de las elecciones. El día de las elecciones, ¿qué pasa? Que se inventan, como es día de fiesta, ahora domingo, ¿verdad? Sí. Hay un torneo, hay una competencia. Sí. Entonces se acuestan tarde, porque beben y de todo. Oye. Bueno, se acuestan tarde, se levantan tarde, y está el torneo, o se van para el torneo después que se levantan. Sí. ¿A qué hora votaron? Dígame, ¿cuándo votaron? No, en ningún momento. En ninguno, ni le importa. Fue un tiempo de asueto. Entonces, esas son de las cosas que vamos a ver y a seguir analizando mañana aquí en Políticas Públicas.